El día de hoy vamos a hablar de los casos clínicos de ventilación mecánica. Nuestro grupo conformado por Laura Aparicio e Irene Fontecha. En resumen de contenidos tenemos el concepto, la fisiopatología y el cuadro de protocolo. Comenzamos con el trauma craneoencefálico, dado el concepto que es una lesión cerebral causada por una fuerza externa que puede alterar el estado de conciencia en la persona. La función cerebral y la estructura de este, la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico se inicia por una lesión primaria. El daño mecánico de manera inmediata e irreversible que produce contusiones, hematomas y daño axonal difuso por fuerzas de cizallamiento. A partir de este impacto se va a generar una desencadena de lesión secundaria, una cascada neuroquímica y metabólica potencialmente evitable que incluye un fallo energético por falta de ATP, una excitotoxicidad mediada por glutamato y una sobrecarga intracelular de calcio que va a colapsar la mitocondria y activa las vías apoptósicas. Este daño celular acumulado va a generar tanto un edema citotóxico como vasogénico, dado a una ruptura de la barrera hematoencefálica, lo que según la doctrina de Monroe-Kelly agota los mecanismos de compensación intracraneal e incrementa de manera exponencial la presión intracraneal o PIC. Como consecuencia, la presión de perfusión cerebral disminuye de manera drástica según esta relación, lo que perpetúa un círculo vicioso entre la isquemia severa, el edema progresivo y el riesgo inminente a la herniación cerebral. En el caso clínico, paciente masculino de 25 años con diagnóstico de ingreso de traumatismo craneoencefálico por accidente de tránsito. Al ingreso de 6 horas 15 e intervención secuencia rápida. Días sinusidos y el tiempo con ventilación mecánica invasiva de 48 horas. En este se utilizó de modo asisto controlado por volumen para protección de vía aérea y control de la presión intracraneal. Nivel respiratorio con ventilación mecánica invasiva de modo asisto controlado por volumen. El objetivo es proteger la vía aérea y el control de la PIC con una FIO2 del 35%, una saturación del 96%, la frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y la medida principal es mantener la normocapnia. Nivel neurológico, el diagnóstico es de traumatismo craneoencefálico moderado severo, luego de ingreso de 6 horas 15, manejo de protección de vía aérea, control de PIC y prevención de lesión secundaria. Sedación escala RAS de -4 y monitorización con índice bispectral cuyo objetivo es entre 40 y 60 para asegurar el coma farmacológico protector. Nivel hemodinámico, frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto con taquicardia leve por estrés simpático, la presión arterial de 125/92 y la PAN de 110. El objetivo es asegurar la presión y perfusión cerebral adecuada y soporte no requiere por el momento vasopresores. Para protocolo de movilización temprana, según el estadio de Moritz 2008, el paciente se presenta en nivel 1, dado que se encuentra bajo sedación con un RAS de -4, llega con un glasgow de 6/15 y la condición neurológica es inestable. La meta con este paciente es evitar rigidez, favorecer el retorno venoso cerebral y monitorizar el movimiento que no cause una isquemia. Ejecución, la fase inicial es mantener la cabecera a 30 grados, 45 grados, una cabeza estrictamente alineada. Se le realiza la ciencia de terapia pasiva analítica, es decir, movilizar las articulaciones por articulación de forma lenta y suave. En la fase de estabilización, la PIC no mayor a 5 milímetros de mercurio y el retorno basal menos de 5 minutos. Cambios posturales se puede realizar al paciente y ciencia de terapia pasiva. Y como restricciones en este paciente, evitar flexionar la cadera más de 90 grados para no aumentar la presión intraabdominal y suspender inmediatamente si la PIC sube 20 milímetros de mercurio o si la presión perfusión cerebral cae por debajo de 60 milímetros de mercurio. Edema pulmonar. Este se define como la acumulación normal de líquido en el intersticio y alveolos pulmonares que altera el intercambio gaseoso y causa hipoxemia. Como fisiopatología del edema pulmonar se tiene principalmente factores desencadenantes, ya que se presenta aumento de presión hidrostática, aumento de la permeabilidad capilar, disminución de la presión oncótica y obstrucción linfática. Segundo, alteración de las fuerzas de Stanley, que es el aumento de la presión hidrostática o de la permeabilidad capilar o disminución de la presión oncótica. Tercero, aumento de la filtración de líquido, que es el líquido se filtra desde las capilares hacia el intersticio pulmonar. Cuarto, sobrecarga el sistema de drenaje linfático, cuando la cantidad de líquido excede la capacidad de drenaje linfático se acumula en el intersticio. Quinto, acumulación de líquido en los alveolos. El líquido intersticial migra al espacio alveolar desde epitelio alveolar capilar, dañando así o por presión elevada. Sexto, alteración del intercambio gaseoso. El líquido intersticio y alveolos aumenta la distancia de disfunción, el cual produce shunt intrapulmonar y alteración de la relación BQ. Por último, está la hipoxemia y manifestaciones clínicas, en el que se da disminución de la oxigenación arterial que se manifiesta con disnea, taquipnea, ortopnea, estertores crepitantes e hipoxemia refractaria. El edema pulmonar también se da por aumento de la presión hidrostática, en el que se da por la falla del ventrículo izquierdo, aumentando de la presión en la aurícula izquierda y venas pulmonares. También aumenta la presión hidrostática capilar pulmonar, lo que produce líquido se filtra al intersticio y luego los alveolos. Por último, edema generalmente biliar, bilateral y simétrico. Las características de este es inicio agudo asociado a hipertensión, cardiopatías química o valvopatías, el cual es una respuesta rápida a diuréticos y vasodilatadores. También está el edema pulmonar no cardiogénico, que se da por aumento de la permeabilidad capilar. Inicialmente se da la lesión de la permeabilidad capilar por inflamación, toxinas y trauma, llevando al aumento de la permeabilidad capilar sin aumento significativo de la presión hidrostática, llevando a paso de líquido rico en proteínas celulares al intersticio y alveolos, y realmente se da el edema frecuentemente periférico, heterogéneo y asociado a hipoxemia severa. Las características de este pueden presentar TNCDA, neumonía grave, sepsis, aspiración de contenido gástrico, contusión pulmonar y una respuesta limitada a diuréticos que requiere tratar a causa de la base. También se tiene prevención paralíticos claves, que es el estrés de Stalin, el síndrome de la capilar, disfunción de la surfactante, inflamación de terminadores y activación neurohormonal. Como consecuencias, en este se presenta disminución de la confianza pulmonar, aumenta el trauma ventilatorio, el riesgo de shunt intrapulmonar y por último la hipoxemia y insuficiencia respiratoria. Como caso clínico, se tiene los signos de frecuencia 107 por minutos, el PA de 770/100, la saturación 88%, la frecuencia respiratoria 28 respiraciones por minuto y por último la tensión 36.5. Protocolo de movilización temprana se tiene que aunque ya poco tiempo de evolución, 12 horas de presión mecánica masiva, el paciente se encuentra en una fase graduada con soporte dilatorio alto y taquicardia refleja. La terapia prioritaria en este momento es disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la frecuencia activa y se mantiene en nivel 1, en el cual son cambios posicionales en cama y movimientos ácidos suaves. La meta de este es disminuir la frecuencia cardíaca y redistribuir el líquido mediante la gravedad. La ejecución de este posicionamiento programato confiando en 3 días y la cama permite movilización de socias especialmente en superiores y posiciones inferiores para que el retorno linfático y sobrecarga del corazón. Restricción crítica y no la relación del paciente por encima del corazón, ya que se aumentaría el retorno venoso y congestionando aún más el pulmón. La siguiente patología es el EPOC, o enfermedad pulmonar crónica, caracterizada por limitación, persistencia y flujo aéreo generalmente progresiva y asociada a una respuesta inflamatoria anormal del pulmón. La fisiopatología del EPOC se inicia por inhalación crónica de partículas nocivas, principalmente del humo del tabaco, que desencadena una inflamación mediada por neutrófilos, macrófagos y linfocitos CD8+, un estrés oxidativo masivo y un desequilibrio de proteasa antiproteasa que degrada la elastina pulmonar. Este proceso genera dos fenotipos estructurales que coexisten: la bronquitis crónica caracterizada por hiperplasia de células calciformes con hipersecreción de moco e fibrosis de vía aérea pequeña, y también el enfisema definido de la destrucción de las paredes alveolares. La pérdida de soporte elástico provoca un cierre prematuro de las vías respiratorias durante la expiración, lo que conduce a una hipersuflación dinámica, ablandando el diafragma e incrementando el trabajo respiratorio. Finalmente, la pérdida de capilares y la obstrucción van a generar un desequilibrio en la relación ventilación-producción y se traduce como hipoxemia e hipercapnia, mientras que la vasoconstricción pulmonar, hipersónica crónica y una hipertensión pulmonar pueden derivar una falla cardíaca derecha o col pulmonar. Bueno, para el caso clínico tenemos un paciente masculino de 72 años con antecedentes de EPOC y formador pesado. El diagnóstico de ingreso fue por una exacerbación aguda de EPOC, ingresa con aumento de disnea y expectoración purulenta, desarrollo respiratoria severa con un pH de 7.15, una PACO de 85 miligramos de mercurio y fatiga muscular respiratoria, requerimiento de ventilación mecánica invasiva. Días en UCI 5 y el tiempo de inicio con ventilación mecánica invasiva 4 días. El respiratorio, el modelo ventilador estático controlado por volumen con el objetivo de asegurar la ventilación adecuada, corregir la acidosis y disminuir el trabajo respiratorio, una FiO2 del 30%, una PEP de 5 cm de agua, la saturación de 90, una meta de 88-90%, la frecuencia respiratoria programada de 14, el tipo respiratorio prolongado de relación 1 de 3 o 1 de 4 y presenta secreciones abundantes y purulentas. En el neurológico, el paciente presenta sedación, responde a estímulos, escaleras luminosos, sedación
pupilas dan infusión, en la que se confetanilo e infusión. Las pupilas se encuentran isocólicas y reactivas. A nivel hemodinámico, la frecuencia cardíaca está en 112 latidos por minuto, configuración auricular controlada, la presión arterial de 138 milímetros de mercurio, con una banda de 97, el ritmo de la fibrilación auricular controlada, cuyo objetivo es mantener la perfusión adecuada y oxigenación tisular, no presenta soporte vasopresor, el balance hídrico está neutro y la diuresis adecuada. Otros exámenes: temperatura de 38.2 grados Celsius, diagnóstico de agudizado, la razón clínica, ingreso de pH 7.15, PACO de 85 milímetros de mercurio, una PAO 2 de 60 milímetros de mercurio, bicarbonato de 28 equivalentes sobre litro. El tratamiento está con antibiótico, broncodilatadores, inhaladores corticoides y fisioterapia respiratoria. Para el protocolo de movilización temprana en el estadio nivel 3, según Morris 2008, el paciente se presenta despierto, colaborado y hemodinámicamente estable. La meta con el paciente es recondicionamiento de la musculatura accesoria, optimizar los volúmenes pulmonares y facilitación del despegue. Para la fase de ventilación controlada se va a tener posición sentada, 30 grados y se le realizarán técnicas de normalización de vía aérea. Y durante la fase de este de manera crucial se presentará la sensación primaria por de la cama con ejercicios activos de niveles superiores y estrategias de bipedestación con paciente conectado al ventilador. La restricción crítica de pacientes monitorear en sí la frecuencia respiratoria y los músculos accesorios. Si el paciente presenta signos de disnea, se detiene la actividad y se devuelve al reposo. Falla cardíaca. Este se define como el síndrome clínico complejo en el que el corazón no puede bombear sangre suficiente para satisfacer las demandas metabólicas del organismo o lo hace llevando a las presiones de llenado. Como fisiopatología se define inicialmente la agresión inicial, que son factores de riesgo de enfermedades que dañan el miocardio como son hipertensión, cardiopatía isquémica, valvulopatías, diabetes. Segundo, daño estructural y remodelado, que es la muerte de cardiomocitos, fibrosis y cambios en la geometría ventricular. Tercero, disfunción de la bomba, que es la disminución del gasto cardíaco, en el que disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y aumenta el volumen residual. Cuarto, activación neurohormonal compensador, en el que la respuesta inicial para mantener la perfusión de órganos vitales. Quinto, efectos hemodinámicos, disminución de la vasoconstricción, aumento de la resistencia valvular sistémica, disminución de la retención de sodio y agua y aumento del volumen intravascular. Por último, aumento de la frecuencia cardíaca e inotropismo. Sexto, regresión del remodelado y daño. Los mecanismos compensadores sostenidos en el tiempo se vuelven perjudiciales. Séptimo, consecuencias hemodinámicas. Se da congestión pulmonar, congestión sistémica, disminución de la perfusión tisular. Octavo, falla cardíaca estabilizada. Esta es la incapacidad del corazón para mantener las demandas metabólicas del organismo. Como consecuencias fisiopatológicas se tiene la congestión pulmonar y sistémica. En la pulmonar está la disnea ortopnea, disnea paroxística nocturna, estertores, edema agudo de pulmón. Y sistémica, hepatomegalia y congestión hepática, ascitis, edema periférico, ingurgitación yugular. Más la hiperperfusión, que se da fatiga, intolerancia al ejercicio, terminaciones, oliguria y confusión. Como manifestaciones clínicas principales está disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, edema periférico, fatiga, intolerancia al ejercicio, palpitaciones y anorexia y saciedad precoz. Como mecanismos claves en la prevención se tiene activación neuronal crónica, lleva a una retención de sodio y agua, vasoconstricción y hipertensión miocárdica. Inflamación sistémica y estrés oxidativo da daño miocárdico y fibrosis. Remodelación ventricular lleva a dilatación, hipertrofia exátrica y rigidez miocárdica. Y disfunción endotelial y macrovascular que lleva a una disminución de la perfusión tisular. Como caso clínico se tiene una paciente femenina de 75 años con antecedentes de miocardiopatía dilatada severa. Lleva 3 días y tiempo de inicio con ventilación mecánica vacía son 3 días. Como signos se tiene frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, la PA de 92,58, saturación del 94%, la frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto y por último temperatura de 36.2 grados. Como protocolo de la movilización temprana se tiene que el paciente curse 3 días de UCI y se encuentra bajo soporte activo con inotrópicos y vasopresores, manteniendo una PAM limítrofe. Cualquier esfuerzo activo aumentaría el consumo metabólico de oxígeno, sobrecargando así el ventrículo izquierdo claudicante. En Morris restringe este escenario a nivel 1, ya que la movilización pasiva analítica y estricta control postural del cama parietal desacondicionamiento sin general de miocárdica. La meta de este es prevenir el tromboembolismo venoso y la asociación de presión incrementa el consumo de oxígeno. La ejecución de estas son calcetores pasivos en cama programados cada 2 o 3 horas, realizados de forma sumamente lenta por el personal. También movilización espacial de rangos medios, en las 4 extremidades, sesiones cortas, máximos de 10 minutos. Y con restricción crítica se tiene que si la PAM cae más de 10 durante el movimiento o si la frecuencia se eleva de forma abrupta, se detiene la sesión, ya que el gasto cardíaco está fijo por los medicamentos y el cuerpo no puede compensar el esfuerzo. Síndrome de distrés respiratorio es una insuficiencia respiratoria aguda de origen inflamatorio que causa un aumento de la permeabilidad alveolar, genera edema pulmonar de manera no cardiogénica y altera gravemente el intercambio gaseoso. La fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio es la respuesta inflamatoria aguda y de manera descontrolada que lesiona gravemente la membrana alveolar, evolucionando a través de una fase exudativa, donde la activación de macrófagos y el reclutamiento masivo de neutrófilos van a romper la barrera endotelial, inundando este alveolo con plasma rico en proteínas que inactivan el surfactante y la forma de la membrana adelina. Esta destrucción de neumocitos tipo 2 genera un colapso alveolar masivo, es decir, atelectasis. Adicionalmente, el edema intersticial reduce drásticamente el parénquima funcional y disminuyendo severamente la distensibilidad pulmonar. Consecuente a esto, el paso de la sangre por las zonas profundas pero no ventiladas genera un chute intrapulmonar, extremo responsable de una hipoxia refractaria. Sitúa que tras pasar por una fase proliferativa de reparación puede derivar una fase fibrótica con depósitos descontrolados de colágeno, destruyendo el lecho vascular, generando hipertensión pulmonar, el incremento del espacio muerto. Como caso clínico tenemos paciente masculino de 59 años por ingreso de neumonía viral grave, días en UCI 7 y el tiempo de inicio con ventilación mecánica fueron a las 144 horas. Como datos importantes, la frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, la presión arterial de 115/70, la PAN de 85 milímetros de mercurio, saturación de 89 y presenta una FIO2 del 70% y una PEP de 16 centímetros de agua. La frecuencia respiratoria programada de 28 y la relación de la PAFI es un síndrome de distrés respiratorio severo. Presenta nivel de sedación con escala de Graz de -5 y la temperatura de 39.1 grados. El protocolo de movilización temprana está el paciente en estadio de fase 1, con la meta de reclutamiento alveolar óptimo, protección cutánea y articular en una postura no anatómica. La fase de ejecución se empieza con una fase prono-temprano, con un protocolo seguro del volteo de cuito supino de cuito prono y movilizaciones pasivas analíticas de todas las articulaciones, colocando al paciente en posición de nadador, cambiar el brazo y la rotación de la cara cada 2 horas. También la fase de supinación definitiva con un previo retiro de bloqueantes neuromusculares para la movilización de prevenir atrofia muscular. Polineuropatía. Este se define como el daño difuso y simétrico de múltiples nervios periféricos que alteran la función sensitiva, motora y autónoma. Como fisiopatología se tiene principalmente la lesión inicial, que son diversos factores que dañan los nervios periféricos, como la hiperglucemia crónica, los tóxicos, déficits nutricionales, autoinmunidad, infecciones y enfermedades metabólicas y sistémicas. Segundo, estrés oxidativo e inflamación. Es el aumento de radicales libres y activación de vías inflamatorias, los que liberan citoquinas inflamatorias. Tercero, daño zonal y desmielinización. Lesión directa de la axón y o de la mielina que altera la conducción nerviosa. Cuarto, alteración de transporte axonal, el cual disminuye el transporte anterogrado y retrogrado de orgánulos y proteínas esenciales. Esto provoca disfunción neuronal y generación axonal distal. Quinto, disfunción de la célula de Schwann. Activación y proliferación anormal de células de Schwann con relación de medidores que perpetúan la inflamación y la desmielinización. Sexto, alteración de la microcirculación. Isquemia de los nervios por disfunción endotelial, engrosamiento de la membrana basal y reducción del flujo sanguíneo. Séptimo, degeneración de pérdida funcional. Degeneración walleriana distal, pérdida de fibras nerviosas y sinapsis neuromusculares, llevando al resultado final con la disfunción sensitiva, motora y autonómica. Como consecuencia de esta patología se tiene conducción nerviosa lenta o bloqueada, llevando a la pérdida de fibras mielínicas y amilénicas, llevando a alteración de la transmisión sensitiva motora autonómica, llevando a atrofia muscular y debilidad y por último la disfunción autonómica. Como manifestaciones principales sensitivas están las parestesias, disestesias, hipoestesia y dolor neuropático, motoras, debilidad distal simétrica, disminución de reflejos, atrofia muscular y fatigabilidad. Y autonómica se tiene hipotensión ortostática, intolerancia al calor, trastornos gastrointestinales, disfunción urinaria y disfunción sexual. Como etiologías más frecuentes está diabetes mellitus, alcohol, déficits nutricionales, fármacos y tóxicos, enfermedades autoinmunes y otras causas. Como diagnóstico se tiene historia clínica, exploración neurológica, estudios de conducción nerviosa, electromiografía y laboratorios. Como caso clínico tenemos un paciente femenina de 55 años, antecedentes es una sobreviviente de sepsis de origen abdominal, días en UCI 16 días y tiempo de inicio con ventilación mecánica invasiva 14 días. Como signos se tiene frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, una PA de 122/74, una saturación de 95%, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto y temperatura de 36.8. Como protocolo de inmunización temprana
Se tiene que el paciente lleva 16 días en UCI, se encuentra despierto y colaborador tras suspender la sedación hace 48 horas, lo que cumple el criterio de apertura ocular y respuesta de comandos del nivel 2. Sin embargo, debido a la tetraparesia flácida simétrica severa secundaria a la axonopatía, no tiene la fuerza muscular ni el control del tronco necesario para pasar al nivel 3, que es la sedación. Por lo tanto, se trabaja en el nivel 2, que son ejercicios activos, asistidos en cama y uso de ayudas mecánicas o físicas para instalar dentro del lecho. La meta de esta es estimulación neuromuscular periférica, combatir la atrofia por nervación e iniciar control del tronco en cama. Como ejecución tiene ejercicios activos asistidos, el paciente intenta hacer el movimiento y el fisioterapeuta completa el rango y vencer la poner. Colocación de la estimulación neuromuscular en grupos musculares grandes para así estimular la contracción que el nervio dañado no puede enviar. Y por último, elevación de la cabeza a 60 grados, intentando que el paciente mantenga el equilibrio de su cabeza y cuello de forma activa por periodo de 3 a 5 minutos.